Vamos a orar juntos. Dios misericordioso, que nos amas, nosotros estábamos apartados de ti y estábamos en medio de pecados y merecíamos tu ira y tu juicio, pero por tu gracia y por tu amor hacia nosotros, el Señor padeció nuestro juicio y murió por nosotros. Y así a través de su muerte limpió todos nuestros pecados y nos hizo no tener juicio nunca más y nos salvó. Y también nos dio la esperanza de entrar en el reino de Dios eternamente. Por todo esto te damos gracias. Algunos han recibido la salvación a través del seminario que se realizó durante esta semana. Te pedimos que estés con nosotros para que puedas sujetar a cada uno de nosotros. Permítenos tu palabra sabia y tu gracia para que estemos más firmes y que vivamos dignamente como tus hijos. Cerca de nosotros todavía hay almas perdidas. Te pedimos ayuda para que ellas reciban la salvación, la cual es tu gracia. Te pedimos ayuda para los hermanos que están en situaciones difíciles o para los hermanos que están enfermos. Permíteles tu gracia para que nadie caiga en tentación. Ayúdales a las iglesias que están en todas las partes del mundo. Permíteles tu sabiduría y tu gracia para que puedan evangelizar, para que puedan guiar a muchas almas a ti. Gracias por darnos la palabra necesaria en tiempo adecuado. Ayúdanos para que podamos comprender tu palabra correctamente. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén. Vamos a leer intercaladamente Salmos 95. Salmos capítulo 95. Salmos 91, del versículo 1 al último. Vamos a leerlos intercaladamente. Salmos 95, capítulo 95. Venid, aclaremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslos con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mesá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Vamos a leer juntos el último versículo. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El coro de la iglesia va a dar un cántico especial. Vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13.
Vamos a leerlos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Durante la semana pasada nos reuníamos todos los días y aprendimos sobre la Biblia. En esta vez también han participado muchas almas. Pudimos conocer el plan y el misterio de Dios y además de eso comprendimos el gran amor de Dios. Y pienso que muchos recibieron la salvación. Hebreos 2:3 dice, si descuidamos una salvación tan grande, así dice, los hombres perecen no por sus pecados. Aunque tenga muchos pecados, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Los hombres no pueden evitar el juicio de Dios por descuidar esta salvación tan grande. Descuidar significa que no tienen mucho interés, menosprecian la salvación. Para ganar dinero, desde madrugada trabajan, se esfuerzan y piensan que eso es algo normal. Pero para tener la relación eterna con Dios no utilizan su tiempo y también menosprecian aprender la Biblia. En esta vez muchos han participado desde el principio hasta el final del seminario y pude ver a las personas, a los hermanos felices por recibir la salvación. La Biblia dice que Dios está alegre por las personas que reciben la salvación y pienso que por las personas que recibieron la salvación por esta vez, Dios estará muy alegre. Como la salvación que uno recibe es tan grande, uno debe conocer también que la salvación de otras personas también es grande y muy preciosa. Por lo tanto, los salvos deben predicarles esta gracia tan grande a sus amigos o a sus cercanos. Si no hubiera si no hubiera habido la oración de los hermanos salvos, no hubieran podido recibir la salvación. Les doy la bienvenida a las personas que recibieron la salvación en este seminario por comprender la gracia de Dios. Ahora somos una familia en Dios. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora nos hemos convertido en una familia eterna en el cielo. Dios no nos salvó para darnos bendiciones carnales, sino para darnos la heredad del
reino eterno de Dios donde no hay sufrimientos ni dolores. Ese mundo se pasa en un momento y en un momento nos veremos con Dios y ahí en el cielo serviremos a Dios eternamente y estaremos con Él para siempre. Los hermanos que van a vivir eternamente en el cielo deben vivir juntos también en este mundo. Como el Señor nos amó, debemos amarnos uno al otro y debemos aprender la Biblia juntos y vivir juntos en el Señor es la vida cristiana. Dios nos llamó del mundo para salvarnos, para quitar nuestros pecados y, y luego nos hace tener comuniones, reuniones entre hermanos. En inglés es fellowship. En un anime nos amamos y nos escuchamos. Y eso es llamado la iglesia. La iglesia en griego significa el grupo distinguido del mundo. Somos el grupo distinguido para la gloria de Dios. Los salvos viven en el mundo pero no pertenecen al mundo. Somos el grupo distinguido del mundo. Y así nos llamamos santos. Por eso debemos permanecer en este grupo. Cuando uno nace, crece en cuidado de su familia, de sus padres y de sus hermanos. Como eso, después de recibir la salvación, los hermanos salvos tenemos comuniones, conversamos, compartimos hasta la venida del Señor. Cuando recibimos la salvación éramos pecadores, pero ya somos hijos de Dios, así que debemos crecer. Los niños pequeños no saben vergüenza, por eso andan desnudos, pero si crecen un poco ya saben de la vergüenza y viven un poco distinguidos de los niños pequeños. Así los cristianos salvos se distinguen. Ahora debemos abandonar lo vergonzoso ante Dios y debemos crecer dignamente como hijos de Dios y también tenemos que alegrar al Señor. Y tenemos que predicarles a las personas que no conocen esta gracia. Y luego llegan a un punto donde no pecan. Mi carácter antiguo desaparece y obtengo el carácter del Señor. Para eso debemos estar reunidos para aprender la Biblia. Lo que debemos hacer es aprender la palabra de Dios. Aprendiendo más y más de la Biblia, podemos conocer la gracia del Señor. Al principio uno no conoce la gracia de la salvación. Al principio, aunque recibió la salvación, aunque conoció el pecado de la gracia de Dios, uno debe ir conociendo más y más la gracia
o la grandeza de la salvación que uno recibió. Y la gracia de la salvación nos hace tener ánimo para llevar la vida cristiana. Si uno no es alimentado, no puede crecer, no puede llevar frutos. Debe recibir luz solar y alimentos de la raíz. Después de recibir la salvación, Dios nos permite alimentos espirituales. Es necesario aprender la Biblia y leerla, pero también necesitamos reunirnos para compartir testimonios y para compartir reuniones. Es muy importante tener reuniones con los hermanos para poder llevar frutos, porque uno no puede crecer solo. Las bestias también, las crías recién nacidas toman leche de su madre. Las bestias madres protegen a sus hijos, a sus crías. Y no están solos, sino siempre están en bandas, en grupos. En documentales podemos ver las bestias que rodean las crías pequeñas para proteger de depredadores. Aunque sea una bestia grande, si es apartada del grupo, entra en peligro. Como eso, nosotros debemos estar en el grupo. La Biblia dice que eh, tanto los judíos como los gentiles, si reciben la salvación, son una familia. Y nuestro pastor, nuestro buen pastor, el Señor, protege el grupo. Y cuando estamos en el grupo, el Señor nos protege y nos cuida. Si uno no conoce de esto, no puede llevar la vida cristiana bien aunque recibió la salvación y luego duda de su salvación y se pregunta si recibí la salvación, ¿por qué mi vida es así? Como el pez no puede vivir apartado del agua, los cristianos salvos apartados del grupo, de la iglesia, no pueden vivir. Los, por, supongamos que un niño pequeño, por aburrirse de la comida, de la leche, se huyó de la casa. Entonces luego va a tener peligro, ¿cierto? Y va a ser huérfano. Como eso, nosotros no podemos pensar en apartarnos del grupo, jamás. Recibimos la salvación gracias a la ayuda de los salvos, de otros hermanos, ¿cierto? Como así vamos aprendiendo juntos y vamos viviendo para el Señor juntos. En el grupo peleo con el Satanás que no se ve. Tenemos que ganarle, vencerle al diablo juntos. Por lo tanto, les pido que participen en los sermones de miércoles y domingos. En extranjero hay 700
214 iglesias. Y en Corea también hay muchas iglesias nuestras. Uno no debe, un hermano no tiene que mudarse a un sector donde no haya nuestra iglesia. Aunque recibió la salvación, si no puede llevar la vida cristiana bien, entonces eso está equivocado. Por lo tanto, en la reunión deben permanecer en la reunión de los hermanos. A partir de este momento hay muchas cosas que tenemos que aprender y desde lo fácil aprenderemos. En un restaurante buffet, tenedor libre, hay muchos tipos de comida y cada comida tiene alimentos, nutrientes necesarios. Pero no podemos probar todas las comidas que se ven. Los niños comen lo que deben comer ellos y los adultos comen lo que pueden digerir. No es bueno comer mucho en una vez. Como así en la Biblia hay muchas cosas que aprender. Pero hay palabras fáciles y especiales para aprender para los principiantes. San Juan dice que uno debe leer y escuchar, meditar, recitar la palabra. La recitación es muy importante. La vaca tiene 4 estómagos y por eso rumia la comida. Hoy en día es difícil ver una vaca afuera, pero si revisamos la vaca bien, siempre está comiendo, masticando, saca la comida del estómago y la mastica de nuevo, digiere y luego la saca de nuevo. Así rumia, como esto. Como en Salmos capítulo 1 dice que uno medita la palabra durante de día y de noche. Tenemos que leer y recitar y en mi corazón debo sembrar la palabra y aplicar en mi vida. Desde lo pequeño voy obedeciendo. Si puedo obedecer lo pequeño, puedo obedecer lo grande. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice que creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos conociendo la gracia tan grande del Señor. Y tanto conocemos, podemos estar cerca al Señor y a Dios, tanto lo conocemos.
Si decimos que conocemos al Señor, eso significa que tenemos una reunión cercana con el Señor. Por eso, las personas que recibieron la salvación tienen que invertir su tiempo para aprender, para conocer más de Dios. Así que les pido que no inviertan mucho tiempo en las cosas del mundo y por favor disminuyan el tiempo de ver novelas del mundo. Hay un canal de radio donde, donde da la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Si repito ese canal, puedo recitar versículos. A veces recibo la llamada y dice que escucha el sermón, un sermón 3 veces al día. Yo cuando encuentro un libro bueno, no termino de leerlo una vez nada más, sino repito 3 o 4 veces y luego subrayo las partes importantes y luego así esa palabra se convierte en mía. Como la vaca rumia la comida, debo de rumiar, repetir, de escuchar la palabra para poder hacerla mía. Si uno aprende más de la Biblia, su vida cambia y se convierte en hijo digno de Dios. Hoy el título de la palabra es la posición y la vida de un cristiano salvo, renacido. San Juan capítulo 8 versículo 44 dice, Jesús les dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos decían que su padre era Dios. Con su boca solamente decía que servían a Dios, pero estaban mintiendo. Estaban acostumbrados a decir mentiras. Por eso Jesús les dijo, sois de vuestro padre el diablo. Lo siento por decir esto, pero los que no recibieron la salvación pertenecen al diablo. Por eso la posición más alta es hijo de Dios. Ahora, desde ahora tenemos que llevar una vida digna como hijos de Dios. El presidente tiene que hablar diferente a las personas normales. Los reyes, para ser respetados, deben hablar diferente, tener una forma de vida diferente. Así los cristianos salvos se distinguen en su forma de vida de los del mundo.
Los soldados viven como soldados, los médicos tienen que vivir como médicos. Así debemos conocer cuál es la posición o cuál es la vida digna para la posición de un cristiano salvo. Y San Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, después de recibir la salvación, el Señor está en mí. Tenemos que llevar una relación cercana con el Señor. Cuando recibimos la salvación, nuestros pecados se quitan, se limpian y luego entra en mi corazón el Espíritu Santo. Gálatas 3:2 dice, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Ahora el Señor y yo somos uno, yo en Él y Él en mí. Así, eso significa recibir al Señor. Cuando reconocí al Señor, a Jesús como mi Señor, le recibí. El nombre de Jesús significa Salvador. Por eso aquí dice a los que creen en su nombre. Entonces significa que creemos en Jesús quien nos salvó. Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al renacer nos convertimos en hijos de Dios. Recibir la eterna redención, recibir la salvación es lo mismo. ¿Por qué dice potestad de ser hechos hijos de Dios? Supongamos uno nació como hijo de un rey o de un presidente, entonces tiene mucha potestad, ¿cierto? Los hijos de un presidente, de presidente de los Estados Unidos, son muy respetados y tienen muchas autoridades, solo por el hecho de ser hijos del presidente. Y nuestro Padre es quien gobierna y maneja la historia humana, la humanidad. Un presidente, un príncipe se pregunta, ¿yo soy príncipe? Pero ese príncipe no es príncipe por ser lindo, sino por nacer como hijo del rey. Como así tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Los ángeles no pueden tenerla. Los ángeles son los seres creados antes que nosotros. Hay mucho número de ángeles. Los ángeles también tienen potestad y tienen el poder. Pero hubo un momento donde un tercio de los ángeles rechazó y negó a Dios. Por eso fueron echados del reino de Dios. Ellos son los diablos
que impiden a las personas, a los hombres, para que no crean en Dios. Y tratan de llevar a las personas al infierno. Jesús, el unigénito de Dios, no muere para los diablos. El propósito de la creación de ángeles y el de los hombres es diferente. Son diferentes. Los ángeles fueron creados para servir. Por eso los ángeles no pueden recibir perdón cuando cometen pecado. El lucero quería ser como Dios, quería ser como hijo de Dios, pero los ángeles ni siquiera pueden imaginarse en ser hijos de Dios. Ellos son enviados para servir a los hijos de Dios, a nosotros, a los salvos. Cada salvo tiene a su ángel al lado que nos protege. Los ángeles siempre le reportan nuestros actos, lo que hacemos a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. La Biblia dice que los ángeles siempre le ven al rostro de Dios. Pero ellos tienen diferente potestad a nuestra. Nosotros recibiremos la misma gloria que Dios, que el Señor, que Cristo. La Biblia dice que recibiremos la gloria junto con el Señor. Somos pareja de amor de Dios. Y la primera potestad que recibimos es ser hijos de Dios. Aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aunque los padres recibieron la salvación, sus hijos, o sea, la salvación de los hijos no depende de la salvación de sus padres. Los hijos también tienen que renacer. Es porque no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Nuestra salvación no es por nuestras obras, tampoco de la voluntad de varón. En la iglesia católica dicen que uno se convierte en hijo de Dios por medio de rituales espirituales, pero eso está equivocado. En Santiago 5:18 dice que renacimos no por la semilla del mundo, sino por la semilla que nunca perece. Ahora somos de Dios. Nuestra carne
la recibimos de nuestros padres, pero el espíritu que tenemos es de Dios. Por lo tanto, el hecho de ser hijo de Dios es algo muy maravilloso. Romano 8 dice que el Espíritu Santo mismo confirma que soy hijo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, 12, dice, el Espíritu que proviene de Dios. Hay personas que no comprenden, no creen en la palabra de Dios. Es porque no tienen el deseo de recibir la salvación. Todos los que tienen sed, vengan a mí. Los que toman de mí recibirán al Espíritu Santo que jamás da sed. A los que tienen sed espiritual, Dios les da el Espíritu Santo. Cuando Adán, San Lucas capítulo 18 habla de un publicano que se humilló ante Dios y que decía que era pecador, recibió la salvación. En cambio, el fariseo era muy soberbio. Los soberbios del espíritu no pueden recibir la salvación. Romanos 5:5 también dice que porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo durante más de 10 años predicaba sobre el amor de Dios, pero no lo comprendía de mi corazón, siempre lo conocía en mi mente nada más. Y un momento comprendí que no había recibido la salvación, por eso rogué la salvación de Dios en mi corazón. Así pude recibirla. El Espíritu Santo me ayudó a recibir, a comprender la palabra en ese momento. El Espíritu Santo es quien me hizo tener la salvación. Ahora cuando me convertí en salvo, Dios me permitió al Espíritu Santo. Jesús es nacido de Dios y nosotros también nacemos de Dios. El Espíritu Santo testifica de nuestra salvación, de nuestra potestad de ser hijos. Romanos 8:17 dice, si hijos también herederos, herederos de Dios. Cuando recibimos la salvación, nos convertimos en herederos de Dios. San Mateo dice, reciban la heredad preparada desde el principio de la humanidad para ustedes. Un empresario le da todo lo que tiene a sus hijos, ¿cierto? Una heredad muy grande, pero esa heredad no dura mucho tiempo. Por ejemplo, el hijo heredero murió en avión. Así, la heredad del mundo no dura mucho tiempo. Sin embargo, la heredad que recibiremos es eterna.
Primera de Pedro 3 dice que por la resurrección, por la muerte de Jesús nos dio la nueva vida. Y por la resurrección de Jesús nos dio nueva vida también. Y nos hizo renacer para tener una heredad que no corrompe jamás. Todas las esperanzas del mundo son muertas. Son vanas. Por eso Salmos capítulo 39, versículo 7 dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Nuestra esperanza está en el Señor. Tenemos una esperanza viva, que no corrompe y que no echa a perder. El reino eterno de Dios es nuestra heredad. ¿Ustedes pueden creer en esto? ¿Pueden creer esto? Es algo muy maravilloso. Dios nos prometió darnos la esperanza viva. El reino de Dios que dura eternamente, que no corrompe jamás. Para darnos este reino, nos salvó. Ahora por eso somos herederos de Dios. San Mateo capítulo 25, versículo 34 dice, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5, capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios cuida las aves del cielo también. Vuestro Padre las cuida. Las alimenta. Un hijo de Dios vale más que todas las aves que existen en el cielo. La hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Dios viste aún una flor y no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. El versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles se refieren a las personas no salvas. Ahora, no somos gentiles. Los huérfanos que no tienen a sus padres se preocupan siempre por qué comer o qué vestirse, pero nosotros tenemos a nuestro Padre que nos alimenta y que nos viste, entonces ¿para qué nos preocupamos de estas cosas? El Señor conoce toda nuestra necesidad, tanto carnal como espiritual.
pienso que no reconocen o no creen esto muy bien. Creen que el Señor salvó todo, quitó todos nuestros pecados y ya pronto vendrá a llevarnos. Pero no sé por qué no creen en el Señor que nos protege en este mundo también. La Biblia dice que Dios cuenta todos los pelos, el número de todos los pelos que tengo. Es decir, Dios conoce de toda mi situación. Él conoce más de mí como yo, más que yo conozco de mí. Él, el Señor, es quien me protege y cuida mi vida. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor que está con nosotros ahora, hoy, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Creemos en Jesucristo que nos salvó en el pasado y ¿por qué no creen en Jesucristo que nos protege y nos cuida ahora, actualmente? Tenemos que creer esto para no tener preocupaciones. Los hijos que están en el seno de su padre, de su madre, no tienen por qué preocuparse. Como esto, los cristianos salvos siempre están con Dios. Entonces, ¿por qué los cristianos salvos se enferman o por qué reciben aflicciones en este mundo? ¿Saben cuántas aflicciones ha tenido Jesús cuando vino al mundo? Jesús vivió como hijo de un carpintero pobre por 30 años. Por 30 años no tenía ni su casa para estar en reposo. Tenía hambre y era azotado y padeció la vergüenza y el juicio de la cruz. Y Él cargó todas nuestras debilidades. El apóstol Pablo, que andaba con el Señor, era azotado y era metido en la cárcel muchas veces y también era apedreado. Luego, al final de su vida, fue decapitado en Roma. Entonces, ¿Dios no estaba con él, con el apóstol Pablo? Sí, ciertamente estaba con él. Pero Dios no nos permite fuerza para vencer todas estas tribulaciones. Segunda de Timoteo dice que su carrera de predicar, de evangelizar ha terminado. No tenemos aflicciones porque Dios no está con nosotros, sino en aflicciones evangelizamos y dependemos más de Dios. En situaciones difíciles el Señor está con nosotros y nosotros vamos aprendiendo de esto poco a poco. No se quejen, por favor, de sus aflicciones después de recibir la salvación. Primera de Corintios dice que el apóstol Pablo vivía como una persona que ya recibió su día de la pena de muerte. Dios nos permite aflicciones para que dependamos
para que vivamos dependiendo de Él. El Señor sabe que necesitamos todo eso, toda nuestra necesidad. Aquí dice, mira las aves del cielo. Las aves del cielo vuelan, tienen que volar diligentemente para poder alimentarse. La Biblia dice también que los que no quieren comer, no trabajen. Los cristianos salvos no trabajan por preocuparse de su muerte. Por el pecado de Adán, los hombres tienen que trabajar para poder alimentarse, para producir frutos. Antes de la maldición que recibió Adán, en el mundo había muchos alimentos y podía conseguir alimentos sin trabajar. Tenemos que esforzarnos y sudar para poder obtener alimentos de la tierra. Los hombres tienen que trabajar para poder conseguir comida. Para eso los del mundo trabajan, se esfuerzan, pero los cristianos salvos no viven para eso. El Señor nos permite todo, pero aún así tenemos que trabajar diligentemente. Ya nos debemos preocupar de qué comer o de qué vestirnos. Los cristianos salvos no tenemos que preocuparnos de esto, sino vamos a leer el versículo 33 juntos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese versículo debemos meditarlo hasta que comprendámoslo, hasta que lo comprendamos correctamente. Dios nos está diciendo, no se preocupen de las cosas del mundo, más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, ¿qué significan? Mateo 6:10 dice, venga tu reino. El reino de Dios se cumple en el corazón de Dios. Por eso San Lucas 17:21 dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Romanos 17. Romanos dice que el reino de Dios no es donde disfrutamos de comer o beber, sino es donde se cumple la paz, la alegría de Dios. Antes de entrar en el reino, en el cielo de Dios, el reino de Dios se cumple en mí, en mi corazón. Los que tienen el reino de Dios en su corazón pueden entrar en el cielo eterno. Para el reino, buscar el reino de Dios significa que tenemos que predicar el evangelio. Cuando uno recibe la salvación, se cumple más el reino de Dios en su corazón. Así, mientras más reciben la salvación, más reino de Dios se consigue.
La ciudad o un pueblo que no tiene sus ciudadanos no puede ser un pueblo. Muchos, muchas personas deben recibir la salvación para que el reino de Dios se amplíe. Como Israel recuperó su tierra tras 1900 años, gracias a la fuerza de Dios venciendo a los países islámicos. Como eso, cuando predicamos, cuando evangelizamos a las personas, el reino de Dios que estaba, la tierra que estaba bajo el control del diablo se recupera. Por lo tanto, cuando evangelizamos fuertemente, eso significa que recuperamos la tierra que estaba bajo control del diablo. San Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio fue predicado hasta el último de la tierra, el cual es nuestro país. Tenemos que darle la gracia a Dios por permitirnos más oportunidades. Por eso Salmos dice que no muero para poder predicar la obra de Dios. ¿Vivimos porque tenemos esperanza en nuestro mundo? No. Yo tampoco espero, no espero nada en este mundo. Viendo el mundo no quiero vivir, sinceramente. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me mudo? Al cielo. Quiero ir al cielo rápido. Yo cuando recibí la salvación ya no quería vivir en este mundo, quería volver a donde Dios. Pero después de aprender la Biblia me di cuenta de que tengo una meta en ese mundo. Si yo me muero después de recibir la salvación, yo solamente entonces soy una persona muy egoísta. Debo de predicarles a más almas sobre el Evangelio. Para eso, para que prediquemos el Evangelio, Dios nos dejó en este mundo. Las personas cercanas de nosotros tienen el Espíritu, la imagen de Dios, y Jesús murió para ellas también. Si nosotros no les predicamos el Evangelio, entonces, ¿cómo pueden recibir la salvación? La Biblia también dice que cómo creeremos si nadie predica o cómo tendremos la salvación si nadie evangeliza. Jesús fue enviado para poder cumplir nuestra salvación, para cumplir el perdón eterno de nuestros pecados. Como eso, si no somos enviados a evangelizar, nadie puede recibir la salvación. El mandamiento más grande de Dios es la evangelización. Y esta es nuestra meta y nuestro privilegio de nuestra vida. La Biblia dice que no nos avergonzamos de evangelizar a otros. Es el poder de Dios que predicamos el Evangelio, porque predicando el Evangelio las personas pueden entrar en el cielo. Supongamos padecí una enfermedad mortal, pero por una medicina, un medicamento gratuito, me recuperé.
conociendo el efecto de esta medicina, si no les doy ese medicamento a las personas que tienen la misma enfermedad, o si les vendemos, si les vendo a un precio muy alto, entonces soy un engañador. Como nosotros recibimos la salvación gratuitamente, tenemos que darle esta salvación o darles a conocer de esta salvación a las personas cercanas. Si no evangelizamos, ¿quién puede entrar en el cielo? Entonces, ¿cómo no podemos, cómo no predicamos? La muerte de una persona para la salvación de otro tiene un valor. Nuestra meta de vida, nuestro privilegio de los cristianos salvos es evangelizar. Por el dinero de un millonario del mundo, ¿puede salvar a un alma? Por el poder de la ciencia que envía a la persona a la luna, ¿puede salvar a un alma? No, pero nosotros sí lo podemos hacer. Por eso tengo una meta que debo cumplir en este mundo sin morir. Ahora tengo 54 años después de recibir la salvación. Estoy muy agradecido, no solamente en Corea, sino en muchas partes del mundo se ha predicado el Evangelio. La vida de una persona cambia radicalmente al recibir la salvación. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. La justicia significa Segunda de Pedro, capítulo 3, dice que veamos la nueva tierra y el nuevo cielo. Dentro de la iglesia los salvos se aman, nos amamos uno al otro. Afuera predicamos el Evangelio, guiamos a las almas perdidas al Evangelio. Afuera evangelizamos, adentro nos amamos para cumplir la justicia de Dios. Buscad su justicia, dice. Si hacemos eso, otras cosas son secundarias. El Señor nos da la comida, el vestido. Aquí hay una condición, que si más buscad, más, y todas esas cosas os serán añadidas. Y también tenemos que creer que el Señor Dios nos permite, nos cumple toda nuestra necesidad. Hebreos dice que no amemos el dinero o la riqueza del mundo. Si no le abandonamos al Señor, el Señor jamás nos abandonará. El Señor es quien nos ayuda. Salmos 121, 1 dice: Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios es mi ayuda, es mi patrón. Ahora no teman a las personas del mundo. Mas ahora no estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, les serán añadidas todas las cosas
tanto carnales como espirituales. Por eso solo debemos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. ¿Por qué trabajamos diligentemente en el mundo, en nuestro trabajo? Es porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestra profesión es evangelista. Yo, para ganar dinero de evangelización, trabajo en mi empresa, trabajo en mi negocio. Los trabajos del mundo son unas medidas que utilizamos para evangelizar. David en su época era una persona que tenía mucha potestad. Era la persona que tenía la mayor autoridad como rey. Pero él dijo que su profesión, su trabajo era evangelización. Era evangelista. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo dijo Salomón. Yo un día escuché de un canal de radio una persona decía en inglés y su traductor le traducía. Él decía que soy vicepresidente de un país, pero antes de eso, soy evangelista para siempre, eternamente. Soy cristiano eternamente. Y eso me dio mucha impresión. Somos evangelistas, somos cristianos eternos. Y tenemos que vivir dignamente como evangelistas. Más de 170 misioneros están predicando el evangelio en extranjero. Hay más evangelistas nativos que ese número de misioneros. Los misioneros van a Mongolia, a África o a Latinoamérica, sacrificando su vida, la vida de su familia, van a esos lugares, a esos países para predicar el Evangelio. No saben cuánto dinero se necesita para enviar a un misionero. Pienso que se sorprenderán mucho si les digo el precio o el costo. Pero aún así no falta dinero para enviar a los misioneros. Aunque utilizan poco dinero para sí mismos y ofrendan mucho a algunos hermanos. En un año se añaden más número de las iglesias del mundo. Otras iglesias también predican el evangelio en otros países, pero no como nuestra iglesia. Pienso que Dios nos está permitiendo esta misión de evangelización en extranjero. Por eso aquí dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Pueden creer este versículo? Yo sí puedo creer, porque estoy experimentando ese versículo en mi vida.
Dios cumple su promesa siempre, sí o sí. Los hombres son quienes no cumplen la promesa porque no creen. Y el versículo 34 dice así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. No se sabe qué va a ocurrir en un día. Por lo tanto, no debemos de preocuparnos de las cosas que van a ocurrir mañana. El Señor se encarga de nuestro espíritu. Yo vi una frase muy chistosa en un restaurante que decía, mañana es gratis. Un día un hombre fue a ese restaurante feliz porque decía que mañana era gratis. Entonces comió y cuando salió le dio el boleto y por eso reclamó y el dueño del restaurante decía que mañana es gratis. Cada día, cada día recibimos mal o pasamos situaciones difíciles por evangelizar. Si paso un tiempo malo por para mi propio bien, entonces eso está equivocado. Pero si vivo diligentemente solo para el Señor me añade todo. Dios se encarga de su palabra siempre. Yo puedo creer este versículo, por eso se lo predico. No solamente yo, sino muchos hermanos creen en este versículo. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vamos a leer juntos el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa palabra la escribió cuando el apóstol Pablo estaba en Roma, en cárcel, por 2 años, y luego fue decapitado. En la cárcel le envió esta carta a la iglesia de Filipo. En Filipo, el apóstol Pablo casi muere por predicar el evangelio y los hermanos de la iglesia de Filipo amaban al apóstol Pablo porque él les dio la salvación. En esa época no había ni teléfono. Los
Epafrodito viajaba a donde el apóstol Pablo para anunciarle la noticia de él a los santos de la iglesia de Filipo. Aquí dice, hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Los santos de Filipo no estaban con el apóstol Pablo cuando era azotado, cuando se metió en la cárcel, sino estaba orando por él, estaba apoyando materiales. Por eso dice participar conmigo en mi tribulación. El apóstol Pablo les enseñaba el evangelio y ellos le ayudaban al apóstol Pablo. Y aquí dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No sé por qué algunos hermanos, aunque son salvos, son egoístas y no apoyan, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En Tesalónica el apóstol Pablo pasó un momento de muerte, pero aún así en ese momento los filipenses les ayudaba para sus necesidades. No es que busque da vida, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ante Dios, la ayuda, el apoyo de los filipenses, de los santos filipenses, es el fruto que llevan ante Dios. Aquí dice, pues todo lo he recibido y tengo abundancia. El apóstol Pablo estaba agradecido solo por que estaba vivo. El apóstol Pablo, escribiendo la carta para los santos filipenses, dijo, estén alegres. Otra vez les digo, estén alegres. Él estaba en la cárcel, pero les decía a los filipenses que estarán alegres. El apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, perseguía a los santos de Jesús. Por eso, cuando después de recibir la salvación, estaba muy alegre y agradecido por morir para la gloria de Jesús. Tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito de lo que enviasteis. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, por medio de Epafrodito, los santos filipenses le apoyaban al apóstol Pablo. Los santos filipenses oraban por el apóstol Pablo, por la evangelización del apóstol Pablo. Por eso aquí dice olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Aunque no vamos a evangelizar afuera, en extranjero, pero nosotros participamos en la tribulación ahorrando dinero para nosotros e invirtiendo ese dinero en la misión extranjera. Los cristianos salvos no deben pensar que el dinero que tienen en su bolsillo es suyo. El material que
que gano es de Jesús, es del Señor. Utilizamos el dinero necesario o como apto para solo cumplir las necesidades de nuestra familia y ahorramos lo otro para invertir en la misión. La riqueza que ganamos a través de nuestro esfuerzo o en nuestro trabajo, lo debemos utilizar de una manera más preciosa. Por eso es más difícil utilizar el dinero o la riqueza que ganamos que ganarla misma. Afuera las iglesias, vi que yo en Ecuador visité dos iglesias y se hacía inauguración. Una iglesia era grande, pero para ahorrar dinero utilizaron materiales económicos y en otra iglesia no tenían ni ventanas grandes y las paredes no estaban pintadas todas, pero los hermanos que estaban en esa iglesia estaban muy felices. En Corea utiliza más dinero para decorar. Yo pienso que no es digno utilizar más dinero para, para hacer la iglesia más lujosa. Vean las iglesias extranjeras, me dan muchas lágrimas. No tendríamos que utilizar nuestro dinero correctamente. Eso es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todo lo que os falta. Si utilizamos para el Señor, Él nos suple. Yo puedo creer. Yo en mi vida siempre experimento cuando sacrifico todo para el Señor me da todo. Es la promesa que se les dio a todos nosotros. ¿Cuál es nuestro privilegio de la vida? La prioridad de nuestra vida es Dios. Evangelizar. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios nos suplirá de arriba. Hasta que se cumpla este versículo, tienen que tenerlo en su corazón. Si se olvidan del versículo, de esta palabra, es vano. Si recuerdan de este versículo, de esa palabra, vivirán en felicidad o en paz.
Si yo vivo para el Señor me ayuda. Si vivo para el Señor se encarga de todo de mí. Tenemos que ir aprendiendo más la posición y la vida digna de un cristiano renacido. Así que les pido que no falten las reuniones. Dios misericordioso, te damos gracias por salvarnos en el fin del siglo y por hacernos distinguidos del mundo y hacernos permanecer en la iglesia, la cual es tu cuerpo. Y te damos gracias por hacernos evangelizar y obedecer tu palabra. Gracias por considerarnos como tus hijos y darnos la potestad de ser hijos. Y también gracias por permitir, por prometer la esperanza viva. Y también te damos gracias por protegernos. Ayúdanos para que podamos vivir creyendo que nos añadirás todo cuando buscamos el reino de ti, cuando tu reino y tu justicia. Ayúdanos para que podamos vivir obedeciendo para devolver tu gloria. Pro Permíteles a todos los hermanos tu bendición y para que no, para que puedan llevar la vida cristiana sin falta. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén.